Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos aquí a El Monedero Lleno, a nuestro programa Hablemos de Bienestar. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto de volver a verte. Buenos días, Emilio. Un gusto para mí estar contigo esta mañana y con todas las personas que vean este programa en vivo o en diferido. Perfecto, perfecto. ¿Qué Hoy nos traes día hoy día? vamos a hablar sobre comunicación. Vamos a hablar sobre comunicación. Ok, vamos a hablar Algo que sobre hacemos comunicación. todos los días, pero que a lo mejor podemos buscar algunas herramientas para mirar cómo nos estamos comunicando. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Y tú? Perfecto. Bien también. Perfecto. Vamos a hablar sobre el intercambio de ideas, pensamientos que tenemos cuando nos estamos relacionando en distintos contextos, en la casa, en la familia, en el mundo como emprendedor. Esta información nos puede servir para todos los ámbitos. Y antes de entrar en materia, ¿qué tan bien nos comunicamos nosotros con los pares? ¿Los qué? ¿Qué tan bien nos comunicamos nosotros con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué tan bien nos comunicamos? Yo creo que hay niveles de la comunicación en el trabajo. A veces tenemos comunicación que es informativa, que es como dar los datos, ideas, etcétera. Y también hay niveles de comunicación más profundos que son relacionados con los sentimientos, cómo nos sentimos. Y yo creo que con las distintas personas usamos distintos niveles de la comunicación. A veces es necesario solamente un cierto nivel y a veces se necesita llegar a planos más profundos. ¿Ya? Si me Vamos a colocan las entrar en, láminas, podríamos comenzar vamos a con el entrar en PPT. materia, Patricia. Comunicación para emprendedores. La comunicación entonces es una interconexión entre personas, dos personas que están hablando, y es una habilidad fundamental para los emprendedores, ya que permite que uno pueda transmitir sus ideas, hacer un negocio, negociar con personas, con inversionistas, con nuestros clientes, con los socios. Y lo que vamos a ver hoy día son como herramientas para mirar cómo nos estamos comunicando. ¿Ok? Siempre que se da con la comunicación, tiene que haber una retroalimentación, es decir, una persona habla, una persona responde, una persona se llama emisor, la persona que manda el mensaje, que emite el mensaje, y receptor, la persona que escucha el mensaje. Pero la persona que escucha el mensaje después tiene la misión de retroalimentar o transformarse en emisor. Y en ese proceso realmente se está dando la comunicación. Si una sola persona estuviera hablando, eso no es comunicación, es solo transmitir un mensaje. Cuando nos comunicamos tenemos un propósito, o sea, uno no habla por hablar, generalmente tiene un propósito en la comunicación y está esperando producir una respuesta específica en las otras personas. ¿Ok? También es necesario que la persona que se comunique utilice el mensaje de la forma más apropiada posible. También cuando uno comunica, transmite emociones. Uno no tiene que olvidar que hay una intención comunicativa, hay un propósito y hay una emoción que está a la base de lo que uno está diciendo, que podría ser alegría, entusiasmo, enojo o tal vez solidaridad. Uno va transmitiendo algo que quiere lograr en el receptor y todas ellas tienen un impacto en el otro grupo. La comunicación también la podríamos dividir en niveles. Cuando hablamos, por ejemplo, de nivel verbal, estamos hablando de la comunicación oral, de todo lo que decimos con las palabras, comunicación verbal y comunicación escrita, también es verbal. Entonces, uno tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. No quiere decir que uno no se vaya a equivocar. O sea, uno cuando habla siempre puede equivocarse. Cuando uno escribe también podría equivocarse. La diferencia está en que cuando uno se equivoca en la comunicación verbal, tiene muy poco tiempo para corregirse. O sea, uno se tiene que tratar de dar cuenta del error y se corrige. En cambio, en la comunicación escrita, uno tiene mucho más tiempo para revisar ortografía, redacción.
Y también es importante la comunicación verbal porque en la comunicación verbal el receptor está ahí, frente a ti o en una pantalla. En cambio, en la comunicación escrita, cuando uno escribe, no hay nadie viendo, ni retroalimentando, ni diciendo, oye, esto no lo entendí, esto explícamelo de nuevo. Por eso es que uno trata de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? En esta comunicación no verbal, sería el segundo nivel, también habla el cuerpo por uno. Algunos dicen, Peter Drucker dice que lo que no dicen las palabras lo dice el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la mirada, con la posición de las manos, con el cuerpo, la sonrisa, el guiño del cejo, todo eso es comunicación no verbal, que lo que hace es apoyar a la comunicación verbal. La idea es que tenga sentido una comunicación verbal y no verbal. Una comunicación con no sentido sería esta, por ejemplo. Si yo te dijera sí y no, sería totalmente contradictoria. Entonces, lo que tiene que hacer la comunicación no verbal es apoyar lo que estoy diciendo con las palabras, dándole más fuerza. Y ahí la comunicación verbal nos permite conectarnos con la otra persona y sintonizar. ¿Esa no verbal significaría que estamos hablando de la comunicación corporal? Corporal, claro. Todo el cuerpo habla por nosotros. Alguna vez me ha pasado, por ejemplo, que un paciente me diga, yo me llevo súper bien con mi mamá y te voy a mostrar mi brazo y veo que el brazo se lo pellizca a la persona. Y entonces el cuerpo está hablando lo que no está diciendo en esa primera sesión, por ejemplo. Entonces, a no ser que nosotros seamos actrices o actores, ya ellos están entrenados para usar el cuerpo a voluntad, ¿ya? Independiente de lo que estén sintiendo. Pero la mayoría de las personas, como no somos actores, nuestro lenguaje no verbal habla. Aproximadamente, dicen los autores, en un 65%. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué no en un 100%? Bueno, porque a veces hay otras variables que están afectando. Por ejemplo, si yo soy profesora, yo podría ver a un alumno que tiene una mano acá y y me dice, profesora, no vine porque estuve enfermo, y yo podría tratar de leer entre líneas si era cierto lo que me está diciendo o no. Pero también podría ser que tiene un problema y le duele una muela, por ejemplo, y entonces está así. Por eso que no es 100%, ¿ya? En ¿O la que tenía halitosis? Ojalá que no. Podría ser también. La comunicación no verbal. Devuélvete, por favor, una lámina. Parece que me ¿Sí? faltó una. Esa. La comunicación es la que trasciende las palabras habladas o escritas y que constituye un lenguaje intercultural. Y ahí estábamos entonces en el 65% que es lo que te estaba diciendo, ¿cierto? Ahora sí. Gracias. También tenemos en la comunicación no verbal lo que se llama kinésica, kinésico o motórica, que tiene que ver con los movimientos corporales al hablar, la postura, si muevo los hombros, si agacho la cabeza, las expresiones faciales, si sonrío, si miro fijamente a los ojos. El movimiento también va hablando por nosotros. Lo podemos usar a nuestro favor también el movimiento. Tal vez dándonos seguridad, subiendo los hombros o usando las manos para apoyar. No es lo mismo indicar así, por ejemplo, que indicar así. Va habiendo pequeñas diferencias en la comunicación. ¿Y esto se hace en forma inconsciente? Generalmente es inconsciente, pero podemos tomar conciencia de cómo nos comunicamos no verbalmente, sobre todo si estamos en una entrevista de trabajo, con un primer cliente que todavía no nos conoce, donde tal vez los primeros 5 minutos que nos relacionemos se va a hacer una idea de nosotros, y la idea es que se haga la idea de quiénes realmente somos nosotros. Ya. También tenemos la proxémica, lo próximo, que tiene que ver con la utilización del espacio personal. Acá en Latinoamérica hay bastante más diferencia respecto al espacio, es decir, usamos más el espacio de la otra persona y es absolutamente normal
y no hay ningún problema. Si uno va a países como Estados Unidos, se da cuenta, por ejemplo, la diferencia del saludo, que es con la mano. Acá nosotros damos un beso, en otros países dan 2 besos o hasta 3 besos cuando uno conoce a una persona. Hoy no me hables de eso, por favor, Pati. Te voy a contar ¿Por una qué? experiencia. Cuando yo recién venía llegando a Inglaterra, eh, vengo con la costumbre latina, con la costumbre chilena de saludar a todo el mundo con un beso. Y conocí a un grupo de británicos y ¿Ya? yo estaba en Londres y cuando un amigo me presenta a una chica británica, yo fui a darle un beso y la niña como que se corría para atrás y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Y claro, después yo entendí que acá eso no se da. O sea, si tú tienes una relación muy estrecha con las personas, se da. Pero en Sudamérica es muy común cuando uno recién conoce a una persona, darle un beso en la cara, en la mejilla, pero acá no. Claro, acá es muy común y es raro que alguien no lo haga. Exacto. Incluso con personas que uno no conoce o personas que te prestan un servicio. Entonces, hay diferencias. También, incluso en la fila en otros países es como mucha distancia entre un espacio y otro, y acá no hay diferencia en el espacio, o incluso en el ritmo que avanza la fila, hace que las personas se vayan acercando más. También me ha pasado con gente de Tokio que he tendido a dar un beso y no era, por lo menos no entre mujer y hombre. Sí entre Para, mujer y mujer, pero entre mujer y hombre no. momentito, momentito. Sí. Hay hartas diferencias. También lo he notado cuando la gente pasea al perro. Acá tú puedes tocarle el perro a una persona o el perro se acerca a uno. Hay países donde la persona que está paseando al perro te pregunta, ¿tú quieres Sí, que mi perro se acerque a ti? O, sí, o, o tú quieres tocar a su perro, tú tienes que preguntarle, ¿yo puedo sí. tocar a tu perro? Y si te dice que no, es no. Y otro ejemplo más es que he visto en Estados Unidos gente que en la fila está con su niño caminando más lento, porque obvio es niño, y acá es normal, el niño camina más lento y nadie dice nada, pero en Estados Unidos la señora te va pidiendo disculpa todo el tiempo, porque su Sí. niño camina más lento. Y uno podría decir, ah, ya, bueno, es una señora un poco exagerada que está diciendo eso, y no, uno lo ve en todas las filas, Es entonces una cultura diferente, es una porque cultura del espacio y del las tiempo culturas del también, otro, exacto, las culturas también hablan, claro. también se comunican. Claro que sí. También los movimientos delatan a la persona, si está tranquilo, si está ansioso, si está nervioso, todo su lenguaje corporal. Entonces, si eres un emprendedor que quiere vender un producto o demostrar seguridad respecto a lo que sabes de tu producto o del servicio que estás ofreciendo, también tendrías que mirar esos aspectos tuyos. También se puede ensayar en lenguaje verbal lo que vas a decir y en el lenguaje no verbal, cómo lo vas a decir. Obviamente que cuando estés con la persona al frente nunca te va a salir exactamente igual como tú lo ensayaste, capaz que hasta te salga mejor, ¿ya? En el lenguaje corporal es todo lo que se ve, transmite a través de los gestos, los movimientos y evidencian una determinada actitud de la persona frente a su interlocutor o la persona que lo está escuchando. Estar nervioso no tiene nada de malo cuando uno habla en público, cuando uno hace una entrevista, cuando uno está en un cliente. Estar nervioso no es el problema. Lo importante es poder saber salir de la situación de buena manera. Me acuerdo una vez haber escuchado una entrevista de un cantante de ópera famoso que decía que cada vez que salía al escenario, antes de salir al escenario, se ponía muy nervioso de lo que tenía que cantar y llenar con su voz el escenario. Y después que salía adelante le salía muy bien, por supuesto. Y, y en el fondo yo entendí que la diferencia está en poder hacerlo bien. Después de que no lo hiciste tan bien, mejorar, como salir adelante en la situación. Como que el partido de fútbol se gana en el minuto 90 y puede ser que los primeros minutos a lo mejor no está tan bien y después sale adelante de la situación. Eso es lo importante.
Todos nosotros nos equivocamos al hablar en algún momento, pero lo importante es poder corregirse. Salir jugando, ¿Ya? perfecto. Claro que sí. También tenemos la paralingüístico o vocales no lingüísticas que están dentro del mensaje. Por ejemplo, está el tono de la voz, la calidad de la voz, el acento que le colocamos a algunas determinadas palabras, el ritmo, las pausas, porque hasta los silencios hablan, ¿cierto? De repente tenemos que dar una noticia a una persona que no es tan buena la noticia y le damos un poco de silencio en la comunicación para que darle tiempo para procesar lo que le estamos diciendo. También las vocalizaciones, los sonidos, la risa, el carraspeo, habla por nosotros. Hay que tratar de disminuir algunas muletillas que tenemos cuando hablamos. El ya, por ejemplo, está ahí, o algunas palabras incompletas. Cada país tiene sus propias muletillas, el po, el pe, etcétera, de manera de disminuirla en la comunicación para que el mensaje llegue al receptor de la mejor manera posible. Igual, toda la gente tiene alguna muletilla, y cuando tomamos conciencia de una muletilla, a veces incorporamos otra muletilla en la comunicación. No sé si te ha pasado, Emilio. Sí, me ha pasado, pero creo que te voy a contar algo. Esas muletillas cuando yo llegué a Europa se me fueron yendo, pero ahora cuando estoy más en contacto con la gente de Sudamérica por el tema del canal, están volviendo, de repente me noto hablando nuevamente como lo hacía yo cuando estaba en Chile. Y creo que lo hago inconscientemente, pero sí, lo noto. También lo noto cuando hablo diferentes idiomas. Cuando hago el cambio del switch para hablar o el italiano o el inglés, no lo hablo con la muletilla que lo pueden hablar los países donde estoy, pero sí he notado, por ejemplo, me lo ha dicho gente acá en Inglaterra, que yo estoy hablando algunas cosas con las muletillas de ellos. O sea, después de un periodo de tiempo ya se están pegando el mal hablar, como se dice. Yeah. Sí, cuesta no tener alguna muletilla, porque es como el espacio de descanso que uno tiene en la comunicación hasta que viene otra palabra. Respecto a la comunicación escrita, bueno, acá yo encuentro que es más fácil hoy en día con todos los correctores ortográficos que existen, ir reparando o puliendo cualquier texto que uno escriba. Es normal escribir primero mal, o más o menos, y después, a medida que uno va revisando el texto y leyéndolo nuevamente, va cambiando palabras, sinónimos, conectores. Igual como un artista que está puliendo una obra de arte, no le sale perfecto a la primera, sino que va repasando. Algo que me sirve mucho a mí es, después que ya he escrito y creo que está bien, leer el texto en voz alta, de manera de escuchar si ve y ver si le falta alguna palabra o hay que cambiarle alguna, etc. De repente no usar palabras tan complejas, sino que palabras más sencillas. Y si uso palabras complejas, explicarle al lector lo que estoy diciendo. Sobre todo cuando es un texto muy especializado, por ejemplo, los abogados, o la psicología, o el área de la medicina, que de repente son palabras que uno no usa en el diario cotidiano. Escribir en un diario ayuda mucho a corregir también cómo uno escribe. Leer, por supuesto. Hay una relación entre pensar, escribir y leer. Si uno conecta esos tres niveles, tiene muchas más posibilidades de hablar bien y escribir bien, porque uno lee y también está pensando eso que lee, y no solo está repitiendo lo que lee, sino que también va construyendo nuevos pensamientos a partir de lo que lee. Si no te gusta leer, podrías escuchar audiolibro también, hay una aplicación buena para escuchar, y a lo mejor tienes la vía sensorial de la audición con más habilidad y puedes matizar entre lectura y oír, o si tienes problemas a la vista, podrías escuchar también. ¿Me ibas a decir algo? Sí, es súper importante el tema de el compartir también lo que uno escribe con alguien
de confianza, porque muchas veces cuando uno incluso lee lo que uno está escribiendo, a ver, te voy a contar una cosa, yo estoy escribiendo un libro ¿Ya? Bien. y, y creo que una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es que yo le comparta partes del libro a gente que entiende el tema, pero que yo no les diga de qué van a leer, pero sí ellos me dicen de vuelta caso si es eso lo que yo quería decir en el mensaje escrito. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces yo me vi escribiendo cosas que solamente yo me entendía, ¿Ya? pero a Entiendo. la larga no entregaba el mensaje que quería entregar. Entonces, es lo que tú dices, muchas veces hay que leerse, pero también hay que compartir la escritura con alguien que sea de confianza para saber si realmente estás entregando el mensaje completo que quieres llegar a entregar. Claro que sí. También compartir el texto para que te hagan algunas correcciones. Tal vez usaste mucho el conector, por ejemplo, pero, y en vez de haberlo cambiado por pero, sin embargo, no obstante. Y entonces esas pequeñas correcciones que te van haciendo después te sirven para los siguientes textos. Las mayúsculas, el La uso de puntuación, sinónimos, ¿ah? La la, puntuación. Yo, creo, yo siento que uno no termina nunca de aprender cómo escribir bien. Así no, que es bonito empezar ahí a escribir propios textos y también leer. Y si no te gusta leer, vas a tener que hacer que te guste leer. ¿Y cómo se hace eso? leyendo. Se, se hace primero leyendo, yo creo que cómics, revistas de humor, algo que leas y te haga reír y te haga sentir cómodo. Después rápidamente pasar a revistas con imágenes y texto, revistas de cosas que te gustan. Si te gusta la mecánica, bueno, revistas de mecánica. Si te gusta la electricidad, revistas de electricidad. Si te gusta el emprendimiento, revistas de emprendimiento o de psicología o de salud, belleza, lo que sea. Y entonces en esa combinación de imagen y texto, la gente se empieza a motivar a leer y ya después sigues con textos más grandes y ya vas avanzando. También se puede leer por algunos capítulos, no obligarse a leer todo el libro, sino que obligarse a leer un capítulo. Y ahí entonces de a poco uno va tomándole el gusto a la lectura y después ya lo haces todos los días y después ya no te imaginas la vida sin leer. Hay Puede un ser un tema comunicacional súper importante que divide el tema audiovisual con los textos. Y creo que lo que yo he descubierto es que eh, muchas veces con los textos, con los libros o con los reportajes escritos, logro tener mayor información o información más profunda de ciertos temas que lo que puedo hacer viendo un documental, por ejemplo. ya. Y es lo que tú dices, o sea, es una cosa de que uno empieza simplemente con lo que más te gusta y como que se descubre un nuevo planeta con el tema de la lectura y es súper importante en estos momentos en un mundo donde todo se transmiten ideas visuales, en conceptos fotográficos y audiovisuales, y que se estaba perdiendo un poco el foco al tema de la lectura. Pero imagínate el impacto que ha tenido, por ejemplo, los libros electrónicos. O sea, acá en Europa eso es, pero escrito y plata, como decía una política chilena. Tú ves mucha gente con esos pequeños palm leyendo en las plazas y libros que son completamente gratis, porque hay muchas veces los encuentras completamente gratis en Amazon y con distintos temas, temas de cultura, temas de culinarios, temas de jardinería, temas religiosos, temas científicos. Es que el ámbito es espectacular y eso ha hecho que mucha gente se interese en también empezar a escribir y alentarse a escribir. Hoy día escribir un libro es 100 veces mucho más fácil de lo que era hace 10, 20 años atrás, ¿no? Claro, sí, es cierto. Oye, ¿y de qué se trata tu libro? Bueno, te lo voy a decir, estoy escribiendo un libro de marketing digital. Ah, perfecto.
Sí, Bueno, sí, vamos a conversar después al respecto. no hay problema, no hay problema. Respecto a la comunicación, también hay habilidades personales para relacionarse con los otros. Aquí tenemos la capacidad de expresar opiniones en forma clara y respetuosa, tratar con respeto y equidad a las personas, controlar nuestras emociones, especialmente cuando son negativas, ¿cierto? Regular nuestra emoción en la interacción con el otro, aprender a resolver conflictos, supervisar. Si queremos supervisar a alguien, supervisar con motivación para incentivarlo. También tenemos en la siguiente lámina la habilidad de la empatía, que tiene que ver con la capacidad de ponernos en el lugar del otro. No somos el otro, por supuesto, pero hacemos un esfuerzo mental por pensar qué nos pasaría si estuviéramos desde el otro lado, ¿ya? También tratar con respeto a las personas frente a los contenidos que estamos tratando, especialmente si son temas afectivos, sensibles, enfermedades, vivencias personales, familiares. Tratar como nos gustaría que nos trataran a nosotros también. Si estamos hablando de una comunicación profesional en el área laboral, tenemos que focalizarnos en el desempeño técnico y no en apreciaciones personales o en juicios de valor respecto a lo que el otro hizo. Y cuidar nuestro estilo comunicativo. Pregunta, ¿podemos explicar a la gente la diferencia entre empatía y simpatía? ¿Empatizar con alguien o simpatizar con alguien? La simpatía es como algo que se da como más natural. La persona nos cae bien, nos agrada estar con él o con ella, conversar. Es como que sintonizamos. En cambio, la empatía podría no ser tu amigo, pero pensar, uy, si yo fuera el doctor, me gustaría no sé, que el paciente no me estuviera escuchando. Si yo fuera el profesor, me gustaría que mi alumno no me escuchara como yo quiero que me escuche. O sea, ponernos en la otra posición, haciendo un esfuerzo mental. Lo contrario a eso es la apatía. Lo contrario a la empatía es la apatía, es la muerte emocional, donde no me importa lo que le pase al otro. Se entiende la apatía en situaciones de conflicto, de guerra, situaciones extremas, porque si tuvieras que estar sintiendo dolor o empatizando con todo lo que le pasa al otro, es mucho más difícil. Se entiende, pero en una vida que funciona, con reglas, en un país funcionando, la apatía parece absurda, Ujú, desde mi punto de se vista. entiende, se entiende. Esta siguiente lámina habla sobre Paul Watzlawick, austriaco y de Estados Unidos, ¿cierto? Que habla de axiomas, de algo que se da siempre en la comunicación, según él, ¿cierto? Que tiene libros bien interesantes de leer. Eh, Hoy día solo voy a hablar de tres, que son la imposibilidad de no comunicar, aunque yo no quiera mandar un mensaje, porque mi cuerpo va a hablar igual, aunque yo me viera de espalda al público, siempre eso se va a interpretar. Cada persona lo va a interpretar como un tipo de comunicación. Si me doy vuelta de espalda, a lo mejor lo van a interpretar como que no estoy interesada o que estoy enojada. Cada persona va a interpretar algo. El segundo es nivel de contenido y relación. Es decir, qué digo y cómo lo digo. No es lo mismo que yo te diga, Emilio, pásame las llaves, por favor, que te diga, Emilio, pásame las llaves, por favor. Si te fijas, usé la misma palabra, pero hay un tono más cordial y el otro más impositivo, ¿cierto? Entonces, en el trabajo, sobre todo, siempre tenemos que cuidar el tono, porque no es solo lo que digo, sino en qué tono lo digo. En el trabajo siempre van a haber problemas de algo, de contenido, que el video no estaba funcionando, que la fotocopiadora se echó a perder, etc. Pero la diferencia va a estar en cómo nosotros nos relacionamos para superar esa dificultad. Y la relación el tono habla mucho de la relación que nosotros vamos a tener. El tercer axioma es la puntuación de la secuencia de los hechos. Los hechos se puntúan de manera distinta si estoy en un lado de la comunicación o si estoy en otro, si soy el profesor o si soy el alumno, si soy el emprendedor o si soy el cliente que quiere comprar, si soy el profesor o el alumno.
el lugar donde me toca estar parado en la comunicación, como decir, el balcón donde me toca estar parado en la comunicación, hace diferencia de cómo yo veo la relación. A veces se necesita una tercera persona para hacer un análisis de la comunicación. El caso de un papá con un hijo que van al psicólogo, por ejemplo. Tal vez el psicólogo está en una tercera posición y puede mirar al papá y puede mirar al hijo. Y por último, algunos consejos, si es que me lo permite, ¿cierto? Para mejorar la comunicación en el emprendedor, practicar la comunicación, ensayar, ser auténtico, mostrarse como uno es, escuchar activamente al otro para poder recolectar información, para poder entender realmente lo que me está diciendo y tratar de ser claro y conciso y preciso. Aquí entonces tenemos algunas otras herramientas que nos permiten mirar la comunicación. También existen técnicas para mejorar la comunicación, por ejemplo, llevar a hablar a la persona y retroalimentar y revisar sin interpretar. Por ejemplo, decir, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Alguna observación? Etcétera. Y finalmente, intentar comunicarse de la mejor manera. Comprender y sin aprobar, sin juicios peyorativos respecto a lo que el otro me está diciendo. Cada uno tiene su balcón para interpretar la realidad. Espectacular. Espectacular. Patricia, ¿sí? ¿Cómo se controlan las emociones antes de comunicar? Porque yo creo que lo que tú dices es súper importante y creo que muchas veces cometemos el error de comunicar antes de pensar y comunicar después simplemente de sentir, como que uno no logra hacer la pausa en decir, ok, voy a ver qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Simplemente uno lo lanza, cataplum para afuera. Bueno, hay formas como, por ejemplo, respirar unas 2 o 3 veces y uno baja la intensidad de la emoción. También se puede contar hasta 10. Eso es bien fácil, ¿cierto? Contar hasta 10 antes de dar una opinión. También uno a veces tiene puntos de quiebre. Por ejemplo, uno puede conocer una persona que es muy asertiva, pero tiene un tema que es el tema que lo saca de sus casillas. Y eso tiene que ver con el proceso de introspección que hace uno consigo mismo, conocerse a sí mismo. Uno sabe cuáles son los temas que a uno lo enojan. Entonces, si uno sabe que va a hablar de temas que a uno lo enojan, ir como más tranquilo, más sabiendo que no tienes que perder la calma cuando es algo, una conversación que uno tiene programada para hacer, por ejemplo, en un juicio o en 2 personas que han tenido un conflicto. Entonces uno ya sabe que a lo mejor puede ir predispuesto a enojarse. Se puede tomar conciencia de los temas. Uno sabe qué temas el punto de quiebre de uno. De todas maneras, donde se detona el botón. Claro, como el talón de Aquiles. Porque hay temas que a uno no le provocan tanta emoción ni nada, pero hay temas que sí. A veces para algunas personas son los temas políticos, para otras personas son los temas religiosos, para otros son los temas de los hijos, puede ser el dinero, ahí uno sabe qué tema le afecta más. Espectacular. Qué interesante el tema comunicacional y te deja pensando en el sentido de saber cómo uno se comunica. Y realmente uno tiene distintos niveles de comunicación, distintos niveles dependiendo incluso a su círculo cercano. Me pasa mucho cuando yo soy una persona tímida, te voy a decir una cosa, aunque no parezca, por el hecho de estar haciendo este tema del canal o por el hecho de estar haciendo algunas veces algunas conferencias, la gente dice, no, este no es tímido. Pero claro, la gente más cercana que te conoce, que ve que uno se comunica de otra forma, te dice, no, es que él es diferente. Una cosa es cuando está trabajando y otra cosa es cuando está en la intimidad. Y lo que tú dices es muy cierto.
todo va en ensayar y tener la claridad del mensaje comunicacional. Claro, y también la comunicación tiene que tener intensidad. Se nota si a uno le gusta el tema o no, si uno sabe del tema o no, pero todos podemos aprender, es cosa de practicar, practicar y practicar. Y que el candil o la vela sea como intensa, que tenga De todas fuerza el maneras. mensaje. Y cuando a uno le gusta algo, tiene fuerza el mensaje. De todas maneras, Patricia, te dejo la invitación cordial para la próxima semana para que nos tengas otro tema para nuestra comunidad del Monedero Lleno. Agradeciéndote tu tiempo, Patricia, vamos a dejar a Ya. todos invitados, obviamente, a que lean en la descripción los antecedentes, la información, donde se pueden contactar con Patricia Bernales si es que necesitan alguna asesoría profesional un poco más específica de los temas que estamos conversando en este programa que es Hablemos de Bienestar. Patricia, tu mensaje Ujú. de despedida. Que estés bien, adiós, chao. Un beso a todos, muchas gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo la próxima semana.